Jesús debe tener el primer lugar en todo, es el título del mensaje de esta noche. La palabra que vamos a compartir está en Colosenses capítulo 1, verso 18. Quiero por favor invitarles a que me acompañen y abran sus Biblias allí. Colosenses 1, 18. Dice la Escritura, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Amén. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando la preeminencia de Cristo, la preeminencia que Cristo tiene que tener en su iglesia. La verdadera iglesia, ahora hablemos, la verdadera iglesia de Jesucristo la conforman todos aquellos que nacieron de nuevo, todos aquellos que fueron lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. La iglesia no es un edificio o no son edificios, la iglesia son personas que han rendido sus vidas completamente a Jesucristo. La iglesia de Cristo está compuesta por personas. A lo largo y ancho del mundo tenemos muchas personas en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes lenguas. Aquella gente que ha rendido sus vidas a Jesucristo es parte de esa iglesia del Señor. Y espiritualmente para nosotros estos son nuestros hermanos y hermanas. Tenemos hermanos y hermanas a lo largo y ancho del mundo entero. Toda aquella gente que busca al Señor con un corazón genuino, esos son nuestros hermanos. Toda aquella gente que busca la luz de la palabra del Señor, esos son nuestros hermanos. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Amén, amados. La iglesia no es una religión tal o cual, no es una religión determinada. La iglesia son personas, amados. Amén. Ahora, ¿por qué Cristo merece la preeminencia en todo? Tenemos que reconocer a partir de este pasaje que leímos, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo y dice la palabra aquí, en la palabra del apóstol Pablo, en esta carta a los Colosenses, que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros que funcionan obviamente en respuesta a esa cabeza. ¿Qué implica que Cristo sea la cabeza de la iglesia? Implica que Él es el dueño, que Él es el jefe, implica que Él es el que dirige a su iglesia. El hecho de que alguien venga a la iglesia no lo hace cristiano, ¿sí o no? Debes rendir tu vida completamente a Cristo para que Él sea tu cabeza y tú respondas a esa dirección. Si Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo, que, bueno, fíjense simplemente cómo es el orden biológico de su cuerpo entero. El cuerpo responde a la cabeza. Amén. Así también en lo espiritual. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él tiene que gobernarla. Si Cristo es nuestra cabeza, esta noche hemos entonado un cántico hermoso, Él es el centro de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas. Si Él realmente es el dueño de nuestras vidas, Él tiene que gobernarnos y no nosotros a nosotros mismos. Y Pablo dice, si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él tiene que tener el primer lugar en todo. El dueño es el que tiene el primer lugar en todo, ¿verdad? En una empresa llega el dueño y todos tienen que estar atentos a lo que dice el dueño. No puede ser que llegue el dueño de la empresa y nadie ni le saluda, o cada uno está en lo suyo. No, sino hay un reconocimiento de quién es el dueño, de quién es el jefe, de quién es el que guía. En este caso, Jesús es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que tiene la preeminencia en todo, dice el apóstol Pablo. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él tiene que gobernarla. Esa es la conclusión lógica a la que nosotros llegamos en base a este mensaje de la palabra del Señor. Él tiene que tener el primer lugar en todo. En todo significa en todo, en su iglesia. Estamos unidos nosotros a Cristo como el cuerpo de esa cabeza, ¿no es cierto?, quien es Cristo mismo. Y también inseparablemente estamos unidos los unos a los otros. Si somos el cuerpo, nosotros estamos unidos a otros miembros de ese cuerpo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios habla acerca de este hermoso misterio, ¿no?, de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno somos diferentes partes, uno es un dedo, el otro es el brazo, el otro son los pies, el otro son los diferentes órganos del cuerpo, cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo, inseparablemente unidos. Y eso es lo que tenemos que también entender en este mensaje del apóstol Pablo, que nosotros debemos caminar en unidad como el cuerpo de Cristo, que somos respondiendo a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Saben por qué nos reunimos para adorar al Señor en un día como este? Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad?
Si realmente entendemos esto, vamos a cumplir con el mandamiento del Señor, porque de otra manera estaríamos cada uno en nuestras casas, o pongo mi alabanza yo ahí en mi auto, o en mi casa pongo con unos buenos parlantes y puedo alabar yo en mi casa, puedo cumplir esa función de alabar al Señor, pero dice que nosotros somos un cuerpo. Entonces, estamos inseparablemente unidos, tenemos que estar reunidos para poder, por ejemplo, congregarnos para adorar al Señor en un tiempo como este y ser ministrados por la palabra del Señor en un tiempo como este. Entonces, es importante que entendamos el mensaje del apóstol Pablo. A propósito, vayamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 5. Dice aquí, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. ¿Qué somos cada uno del otro miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué soy yo de ustedes? Soy un siervo de ustedes. Amén. Cualquier cosa a la orden. Soy un siervo. ¿Qué hace el siervo? Sirve a los demás. Y eso es lo que somos nosotros. Somos siervos los unos de los otros por amor a Jesús. Ahora, ¿qué significa predicar a Cristo como Señor? Aquí Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesús como Señor. La palabra Señor en griego es la palabra kurios. Significa supremo en autoridad, significa soberano, significa amo. Es un título que solamente se le atribuye a Dios. Entonces, Él es el kurios de nuestra vida, vale decir, el supremo en autoridad. Después de la Corte Suprema no hay otra corte que tenga más autoridad para regir las leyes. Para nosotros, Dios es ese supremo, ese juez supremo. Sobre esa autoridad suprema no hay otra autoridad. Entonces nosotros estamos sometidos a esa autoridad de nuestro Señor. Eso es lo que implica esta palabra Señor, la máxima autoridad, el soberano, el amo. Y si Él es el amo, entonces aquí tiene sentido lo que dice Pablo, nosotros somos siervos, ¿verdad? Pero vivimos conscientes de que Él es, Jesús es el amo y nosotros somos los siervos. En nuestro diario vivir, en nuestra cotidiana vida, ¿realmente vivimos así? Lamentablemente la iglesia ha invertido esto. Jesús es el siervo y nosotros somos los amos. Jesús, necesito que me hagas esto. Jesús, ven, necesito este otro milagro. Jesús, necesito esto. Todo está centrado en mis necesidades y Jesús tiene que estar como ese siervo corriendo detrás de mí para suplir esas necesidades. Lamentablemente la iglesia actual, moderna, ha cambiado los roles. Bueno, en otros términos, se ha salido totalmente de la palabra de Dios. La palabra dice que Él es el Señor, que Él es el kurios, que Él es el amo, que Él es el soberano, la máxima autoridad y que nosotros somos siervos del Señor. Amén. Eso no va a cambiar. Esa es la palabra y no va a cambiar. Toda iglesia que no le dé la preeminencia a Cristo en sus cánticos, en su oración, en su predicación o en todo lo que hagamos, en cualquier actividad que hagamos, tenemos que darle nosotros la preeminencia a Cristo. Cristo tiene que tener el primer lugar en todo. Toda iglesia que no hace de Cristo el preeminente simplemente no es una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana es aquella que pone a Cristo en primer lugar, aquella que reconoce esa supremacía de ese amo, de ese soberano, de ese dueño. Eso es lo que implica ser una iglesia cristiana, amados. Por eso Cristo es el centro de todo en la iglesia, el centro, ¿no es cierto?, es el eje que mueve todo lo demás. Que todo se mueve en función a ese eje. Cristo es el centro de la iglesia, tiene que ser el centro de la iglesia. Nosotros tenemos que movernos en función a Cristo. No en función de nosotros mismos, no en función de las cosas que nos parecen bonitas, sino de Cristo. Cristo es el centro de todo. Y ser cristiano, amados, es mucho más que simplemente mencionarlo en nuestro hablar. Yo soy cristiano, mira, que me conozco en los versos de la Biblia. El ser cristiano es someternos al señorío de ese kurios, que es el supremo en autoridad, Jesús, de ese Señor. Amén. Someternos. Ahora, seamos conscientes, ¿estamos realmente sometidos a ese señorío, a esa autoridad de Cristo? ¿Estamos verdaderamente sometidos? Puede ser que muchos estén en el proceso de llegar a ser cristianos, vale decir, conociendo la palabra del Señor, conociendo el Evangelio y
en ese proceso de someterse gradualmente al señorío de Jesús. Pero cuando te sometas completamente a Cristo, entonces tú podrás decir, yo soy cristiano. Ahora sí soy cristiano porque estoy completamente sometido a la autoridad. Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi Señor. Eso es lo que significa. Señor es un título de autoridad. Amén. Entonces, hasta que reconozcas a Cristo como el Señor de tu vida, hasta que reconozcas que Él es el supremo sobre tu vida, el que está gobernando tu vida, entonces hasta ese momento tú no podrás decir que eres verdaderamente un cristiano. Es realmente importante que entendamos esto. Esto nos está hablando acerca de un sometimiento y tenemos que nosotros rendirnos delante del Señor. Ahora, un segundo aspecto importante, así como dice la palabra que Él es la cabeza, también dice que Él es el principio. Jesús es el principio en el sentido de que Él es la fuente de donde emana la vida de la iglesia. Principio en griego, la palabra arché, significa en quien se originó todas las cosas. Todo se originó en Cristo. Él es, dijimos, el dueño de la iglesia, pero también Él es la fuente en quien se origina todo. Algunas veces han ido a unos lugares, a unas vertientes de agua, unas nacientes, de donde empieza todo, nace. Es maravilloso estar en esos lugares. Pero Cristo es esa fuente de donde nace todo, donde empieza todo, donde se origina todo. Y de Cristo nació la iglesia. Para aquellos que pensaban que nació en Pedro, no, nació en Cristo. Amén. Si es de Cristo, por eso es cristiana, ¿no es cierto? Si hubiese nacido en Pedro, sería la iglesia pedriana o algo por el estilo. Pero es cristiana, porque nació en Cristo. Él es la fuente. En Cristo nació la iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo, porque Él es la fuente. Entonces, esta palabra principio habla prácticamente de la primacía y puede ser traducido también como el jefe de la iglesia o el pionero. También es traducida esta palabra principio como el número uno. Number one. ¿Quién es? Cristo. Amén. En la iglesia Él es el número uno. O alguien está compitiendo a Cristo. Lamentablemente en la iglesia moderna tiene mucha competencia. Es triste, pero tenemos que entender eso. Sin embargo, la palabra no ha cambiado. Todo lo demás va a cambiar. Las sociedades cambian y se ponen más modernas, se ponen más actuales respecto a una u otra cosa, pero la palabra no cambia. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que ser regidos no por la cultura moderna, sino por lo que dice la palabra del Señor. Y Cristo en nuestra iglesia tiene que ser toda la vida el número uno. Amén. Y Cristo tiene que ser en nuestra vida, toda la vida, el número uno. Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. Eso significa, Él es el principio. Él es el número uno. ¿Y qué más nos dice Pablo? Dice que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Recuerdan la palabra primogénito? Es la palabra prototokos, que significa el más sublime, el más glorioso, el más importante. Y Él es el prototokos de entre los muertos, el más sublime, el más importante de todos los que murieron y resucitaron. El más grande de todos. ¿Cuántos murieron y resucitaron? ¿Conocen la historia de, por ejemplo, bueno, la clásica, Lázaro? Murió y resucitó. En el Antiguo Testamento tenemos muchos testimonios o ejemplos, ¿no es cierto?, de gente que murió y resucitó. En el Nuevo Testamento, al margen de Lázaro, tenemos la niña que murió y resucitó. Tenemos algunos ejemplos de gente que murió y resucitó. Pero esta gente murió, resucitó y volvió a morir. ¿Sí o no? En cambio, Cristo murió, resucitó y nunca más va a experimentar la muerte. Amén. Él tiene la preeminencia porque es el único que murió, resucitó y nunca más va a experimentar la muerte. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el más glorioso, el más importante. ¿Qué más nos dice Pablo? Para que en todo tenga la preeminencia. Vale decir que Cristo debe ser primero en todo. ¿Cuál es la razón por la que nosotros tenemos que darle la preeminencia a Cristo?
Recordemos que el contexto bíblico nos está hablando acerca de contrarrestar aquellas falsas doctrinas que estaban adentrándose ahí a esa iglesia de Colosas, que decían que Cristo realmente no es Dios, que Cristo realmente no puede salvar, que Cristo no es suficiente autoridad. Pero aquí Pablo está contrarrestando esta falsa enseñanza y está diciendo, Él tiene la preeminencia en todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 19. Aquí la palabra dice, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Al Padre le agradó esto, que en Cristo habitara toda la plenitud. Vale decir, los poderes de la deidad, los atributos de la soberanía, todo aquello no se distribuyeron entre una multitud de seres angelicales. Dice, al Padre, ¿qué? Le agradó que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud. Toda esa plenitud está en Dios. Todos esos atributos los posee Cristo. Y en Él, dice, habita toda la plenitud de la deidad. En Él, en Cristo. ¿Por qué? Simplemente porque al Padre le agradó que sea de esta manera. Y no es como los falsos maestros aquel día que estaban atacando la iglesia de Colosas, decían ellos que nosotros necesitamos la intervención de ángeles, o los ángeles nos van a ayudar a ser gente más espiritual, nos van a ayudar a llegar a obtener al punto, la meta que es nuestra salvación. Esa era la enseñanza de aquellos falsos maestros. Pero aquí Pablo dice, no necesitamos de ningún ángel. Así que no estén invocando ni haciendo oraciones a los ángeles. El único pleno, digno, el único que tiene la total autoridad es Cristo. Y el único que necesitamos es solamente a Cristo. Vayamos a Colosenses 2, capítulo 2, verso 3, por favor. Hablando de Cristo, la exaltación de Cristo, aquí dice la palabra, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús, en esa suprema autoridad, en Él se hallan escondidos todos los tesoros. ¿Dónde tienes que ir a buscar sabiduría? En Cristo, porque en Él están, dice, todos. No podemos nosotros buscar en otra fuente que no sea Cristo. Si somos cristianos, tenemos que buscar en Cristo. Él es nuestra fuente de todo conocimiento y de toda sabiduría. Amados, Jesús no tiene rivales. Jesús no tiene competencia. No hay otro igual a Jesús. No lo hay. Muchos querrán levantarse, pero simplemente son unos payasos. Jesús no tiene rivales. Por eso cuando te conviertes en cristiano, todo lo que Él es también es tuyo. ¿Se dan cuenta de esta palabra que realmente es poderosa? Cuando tú te conviertes a Cristo, ¿quién está en tu corazón? ¿Quién viene a morar a tu corazón? Cristo. Esa suprema autoridad de ese Dios todopoderoso, aquel que no tiene rivales, Él mora en tu corazón. Dijimos que sí, Satanás tiene autoridad, tiene poder, los demonios tienen poder, sin embargo, ninguno tiene el poder que Cristo tiene. Y cuando tú vienes a Cristo, Él vive en tu corazón. Amén. Y cuando tú estás realmente entregado, rendido completamente a Cristo, tú puedes vivir todos los días de tu vida una vida que le glorifique a Él, porque Él mismo vive en tu corazón, porque Él mismo te va a ayudar a vivir la vida que tú deseas vivir para agradarle al Señor. Por eso dice la palabra, lleven mi yugo y mi carga. Para decir, permitan que yo mismo actúe en sus vidas, que yo mismo actúe en sus corazones. Ay, qué difícil es esto. Claro, para ti es difícil, pero para Cristo no lo es. Si tú te rindes a Cristo, ahí es donde Jesús dice, ligera es mi carga, liviana es mi carga. Amén. ¿Por qué? Porque es Él el que está viviendo a través de ti. Ese poder, esa suprema autoridad, ese Dios todopoderoso mora en tu corazón. Por eso nosotros le decimos, Señor, tú eres mío. Nos apropiamos de Él porque Él mora en nuestros corazones. Todo lo que Él esto es realmente algo maravilloso, amados. Esto es algo realmente muy, muy revelador. Todo lo que Él es. Piensa en quién es Jesús. Él mora en tu corazón. En Juan capítulo 1, verso 16 dice así, ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
que dice de su plenitud tomamos todos, de su plenitud. ¿De quién es Dios realmente? La revelación de Cristo en el Evangelio es mucho más gloriosa, es mucho más llena de luz que cualquier sabiduría que nosotros podamos descubrir en este mundo. No podemos nosotros estar inquietados por la sabiduría de este mundo. No hay comparación con la sabiduría eterna que existe en Cristo. Todo lo demás simplemente es un remedio. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo mi conocimiento, toda mi experiencia la considero basura. Porque ahora sí he conocido a Cristo. La verdadera, la gloriosa sabiduría está en Cristo Jesús. Y no estamos hablando de un hombre que no haya tenido estudios, no estamos hablando de un hombre cualquiera, sino un hombre que ha pasado toda su vida estudiando y estudiando y estudiando. Y él finalmente llega a la conclusión y dice, todo es basura en comparación al conocimiento que ahora tengo de Cristo. Por eso tenemos que tener un corazón que realmente desee conocer la palabra del Señor. Tenemos que tener un corazón entregado al descubrimiento de ese tesoro tan precioso que es la palabra del Señor. Tenemos que amar la palabra del Señor. Tenemos que buscar porque esta es la sabiduría pura, amados. No importa cuánto el hombre se enorgullezca por sus inventos, por sus descubrimientos, por todo el conocimiento científico que tiene, si no entiende el Evangelio de Cristo, sigue en tinieblas y confusión. Hay tantas mentes brillantes en el mundo, tantos sabios en el mundo, gente que ha escrito tantos libros, gente que ha logrado, sí, muchas invenciones valiosas para el mundo tal vez, pero si no tiene el conocimiento, el entendimiento del Evangelio, sigue en tinieblas. Y tú tienes mucha ventaja en comparación a esos sabios del mundo, porque pudiste comprender el Evangelio, o más bien Cristo, por su gracia te permitió comprender esa luz de su Evangelio. Entre tanto, los demás siguen perdidos. Amén. Es realmente, es una bendición grande para nosotros. La gente muy Harvard puede ser, ¿no es cierto? Con mucho estudio en Harvard y ser unos grandes doctores, pero siguen viviendo tras la idolatría. Están viviendo en tinieblas. Tal vez tú ni siquiera conoces las puertas de Harvard, pero tienes una sabiduría mayor, que es la sabiduría de Cristo que está en tu corazón. Amén. ¿Están contentos por ello? Es algo maravilloso, amados. Y en 1 Pedro capítulo 3, verso 15 dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes, dice, honren en su corazón a Cristo. ¿Creen que la gente de Harvard honra a Cristo? No, ellos se honran a sí mismos, ¿verdad? Creen que son dioses. Pero ustedes, dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Esa es la manera como tenemos que honrar al Señor. Porque de boca para afuera tú puedes decir, yo te honro, Señor, en tus oraciones, Señor, te honramos, en tus cánticos decir, te honramos, Jesús. No sé, una nota por ahí que me invento. Tú puedes honrar de boca para afuera a Jesús, pero tienes que honrar como al Señor. Vale decir, honrar significa hacer de Cristo tu Kyrios o Curios, ¿verdad? Hacer tu amo, hacer tu Señor, hacer el soberano, hacer y permitir que Él sea el dueño de tu vida, el dueño de tu tiempo, el dueño de tus finanzas, el dueño de tu casa, el dueño de tu carro, el dueño de todo. En realidad es el dueño de todo. Nosotros solamente somos siervos, somos administradores de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa honrar a Cristo cuando haces de Cristo el Señor de tu vida. ¿Y qué más nos dice? Vayamos a Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice que primeramente Él es la cabeza, nos dice que Él es el principio, Él es el primogénito entre los muertos, aquel que tiene la preeminencia, nos dice el verso 19, y el 20 nos dice que por medio de Él, para reconciliar consigo todas las cosas, aquellas que están en la tierra, como las que están en los cielos. Y a través de esa reconciliación, ¿qué busca el Señor? Hacer la paz, dice, mediante la sangre de su cruz. No puede haber paz entre el hombre
y dio sino por medio de la sangre de Cristo Jesús. La paz es un término muy importante. Quizá alguien ha ido a una corte para su divorcio y cuando el proceso está empezando, el juez tal vez hizo un esfuerzo por tratar de reconciliar a las dos partes. Decir, señor, ¿usted por qué no considera, o señora, trate de considerar que el divorcio no es una cosa que pueda beneficiar a la familia? Ha tratado ese juez de unir de nuevo las partes. Eso significa reconciliar. La palabra reconciliación para este propósito es la palabra catalazo en griego. Como veremos, un ejemplo en 1 Corintios, acompáñame hasta allí, dice la Escritura en el capítulo 7, versos 10 y 11, 1 Corintios, pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar, o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Bueno, no voy a hablar del tema de separaciones ni nada de eso, pero simplemente tomar este ejemplo para que entendamos la palabra reconciliación. El apóstol Pablo está hablando acerca de que si por alguna situación esa relación está, digamos, en un punto de separación, están el esposo por un lado, la esposa por otro lado, dice que deben reconciliarse. Y esa es la palabra catalazo que aparece aquí, para reconciliación. Sin embargo, la palabra va mucho más allá. No solamente nos habla acerca de la reconciliación de dos seres humanos, en este caso, digamos, de dos personas en una relación matrimonial que estén distanciadas. La palabra es usada en la Biblia para hablar acerca de la relación restaurada entre Dios y el hombre. Esa es la relación que está distanciada. Vayamos a 2 Corintios 5:19. Aquí dice la Escritura, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Qué hizo el Señor a través de su muerte en la cruz? Cristo estaba propiciando esa reconciliación. Dice, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Quién tomó la iniciativa de reconciliar al mundo? Dios, consigo mismo. Él es el que salió a buscar a aquella esposa que estaba perdida, que estaba viviendo, así como en el ejemplo de Oseas, ¿no es cierto? Es Dios el que toma la iniciativa de buscar a su esposa perdida, extraviada, buscando esa reconciliación. Y en Romanos capítulo 5, verso 10 dice la palabra, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados por Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. ¿Qué éramos antes de conocer a Jesucristo? La palabra dice, si cuando éramos enemigos de Dios. ¿Entienden la dimensión de cómo era su vida sin Cristo? Éramos enemigos de Dios. ¿Alguien se consideraba conscientemente enemigo de Dios, enemiga de Dios? No, pensábamos que éramos amigos de Dios. Nos persignábamos en la mañana y pensando que éramos amigos de Dios. Pero ¿cuál era la realidad? Éramos enemigos de Dios. Y dices, si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ese fue el puente de la reconciliación, el medio de la reconciliación. Ahora, mucho más que somos creyentes, nosotros que estamos reconciliados, seremos salvados. Amén. Por eso, como creyente en el Señor, dice la palabra, si pecamos, tenemos a Cristo como nuestro abogado. Si pecamos, dice Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si tú tienes ahora esa relación con Cristo y pecas, porque pecamos todos los días, ¿qué tenemos que hacer? Tener la confianza plena. Si cuando éramos enemigos, Dios nos ha perdonado y nos ha reconciliado, ¿cuánto más ahora que no somos enemigos? Amén. Él nos va a perdonar. Él nos va a limpiar. Él nos va a salvar. La reconciliación es una palabra clave que nosotros tenemos que entender.
Bueno, como consejero matrimonial que soy, he realizado esta tarea de reconciliar a muchas parejas. He tomado la iniciativa de reconciliar a muchas parejas distanciadas por muchos problemas matrimoniales. Mi misión es hablarle al esposo y a la esposa, persuadir, bueno, vamos, reconcíliense. Ella dice, no quiero ni verlo a este. Él dice, ya, se acabó todo. Ahí estoy, en medio de las dos partes, tratando de reconciliarlos. De la misma manera nosotros, dice, tenemos la misión que el Señor nos ha encomendado, que es la misión de la reconciliación de los hombres con Dios. El hombre está enemistado con Dios. El hombre está perdido, el hombre es enemigo. Y nuestra misión cada vez que estamos predicando el Evangelio es reconciliar estas partes que están separadas, que están divididas. Reconciliar. Por eso no es malo decir reconcíliate con tu Creador. Reconcíliate. Reconcíliate con tu Señor. Él está dispuesto para ti, Él está esperando por ti. Pero vamos. ¿Y por qué las parejas no quieren reconciliarse? Por orgullo, ¿no es cierto? El orgullo está tan herido que no quieren dar un paso. ¿Por qué el hombre no quiere reconciliarse con Dios? Por orgullo. Ese orgullo no le permite reconocer que es pecador. Yo pecador. Oh, yo soy un hombre bueno, yo hago buenas cosas, yo no soy como este otro, como el fulano de tal, yo soy un buen hombre. ¿Cómo que pecador? Una ofensa. No, tú eres pecador. Estás pecando contra tu Dios, eres enemigo de Dios y necesitas reconciliarte con Él. Y el principio es que reconozcas que estás en pecado. Amén. Nuestra misión, dice, es esta misión de reconciliar a los hombres con Dios. Cada uno de nosotros, no solamente yo como pastor, sino cada uno de ustedes tienen esa misión de reconciliar a los hombres con Dios. Por eso predicamos el Evangelio, por eso estamos todo el tiempo anunciando el Evangelio de Cristo, porque queremos que la gente se reconcilie. Y esta reconciliación, bueno, lo que provoca de alguna manera es que la batalla entre el hombre con su Creador se termina, que el hombre deja de ser enemigo de Dios y ahora se convierte en un amigo de Dios. Eso es lo que nos pasó a nosotros, éramos enemigos, dice, ¿y ahora qué somos? Amigos, amigos de Dios. ¿No les parece bonita esa palabra? Si alguien te dice, ¿qué eres tú? Amigo de Dios, amiga de Dios. ¡Wow! Se escucha realmente buena, ¿no? ¿Estás consciente de que eres amigo de Dios, amiga de Dios? ¿Están conscientes? Todavía están pensando, ¿seré realmente amigo de Dios? Yo creo que conocido de Dios tal vez, pero amigo, como que no me siento. Pero si Él te ha reconciliado, te hizo amigo. Dios cambia completamente la realidad. Aquí estás de enemigo y aquí te pone de amigo. No hay procesos, ¿no? Yo estoy en proceso de ser amigo. No, o sea, Él te establece así, establece esa relación de armonía contigo. Ahora, sin embargo, Colosenses 1:20, encontramos esta palabra reconciliación diferente a las otras que hemos anotado en los diferentes pasajes que les he presentado. En Colosenses 1:20, esta palabra reconciliación no es la palabra catalazo, que simplemente habla de reconciliación, sino esta palabra que aparece en este pasaje es apocatalazo. Aquí aparece el prefijo apo por delante. ¿Qué significa? Significa completamente reconciliado, significa absolutamente y totalmente reconciliado. ¿Cómo está tu matrimonio? Totalmente reconciliado. Ah, excelente. Es más, ya nos estamos yendo de una segunda luna de miel. Oh, sí, realmente están totalmente reconciliados, ¿verdad? Pero hay procesos de reconciliación. En una relación, ahí estamos, dice, ¿no? Cuando alguien me dice, ahí estamos, significa, estamos tratando, ¿no? Estamos tratando. Pero esta palabra de Colosenses 1:20 no nos habla de que estamos tratando, sino estamos completamente reconciliados, absolutamente reconciliados. Esta terminología usada
aquí por Pablo en Colosenses es diferente de esta palabra normal para reconciliar. Aquí tiene una mayor intensidad. Aquí está diciendo, está totalmente la obra acabada en esta reconciliación. Ahora, les decía, es una respuesta de Pablo a los falsos maestros que estaban adentrándose a Colosas para decir que no era posible que el hombre pueda ser reconciliado por Jesús únicamente. No creo que Jesús sea suficiente para reconciliar al hombre. El hombre tiene que hacer algunos esfuerzos más para alcanzar la reconciliación con Dios. ¿Cómo que así que solamente por creer en Jesús tú ya estás reconciliado? No es posible que pases tan fácil de ser un enemigo de Dios a ser un amigo de Dios. Tienes que todavía subir una escalera para alcanzar ese punto. Eso era lo que los falsos maestros decían, que el hombre tendría que ascender por una escalera de muchos procesos para alcanzar la reconciliación con Dios. Y eso es lo que la religión o las religiones a nivel general en el mundo también enseñan, que tú tienes que hacer mucho sacrificio, que tienes que hacer mucho esfuerzo, que tienes que hacer muchas obras para alcanzar este punto de la reconciliación con Dios. Aquí Pablo, sin embargo, dice, es posible la reconciliación total, absoluta y completa del hombre con Dios solamente mediante su fe en Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra forma de alcanzar la reconciliación con Dios. Jesucristo es suficiente. Amén. Él es suficiente. Y dice, por medio de Él reconciliar a todas las cosas consigo mismo. Él es poderoso para reconciliar al hombre con Dios. Él es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más, amados. Tú no necesitas subir por una escalera de tu propia bondad. No necesitas subir por esa escalera de tu propia espiritualidad. Oh, sí, yo estoy haciendo muchas obras. Estoy ayunando 40 días para tratar de alcanzar la reconciliación con Dios. Estoy haciendo esto, lo otro. Tú puedes tratar de hacer muchas obras de justicia propia para llegar a Dios, pero no necesitas nada de eso, sino solamente creer en Jesucristo con todo tu corazón. Él es suficiente para reconciliarte con Dios el Padre. Amén. No significa que no ayunemos, no significa que no oremos, pero eso es diferente a entender que a través de estas obras nosotros podamos llegar a una reconciliación con el Padre. Oramos por nosotros mismos para ser fortalecidos, oramos por nosotros mismos para crecer espiritualmente, ayunamos también por estas mismas causas, pero nadie puede hacer ninguna obra para lograr la reconciliación con su Creador, sino solamente creer en Jesucristo. No hay ninguna escalera inspirada por seres angelicales. Solo hay un camino, solo hay una puerta, y ese camino y esa puerta se llama Jesucristo. Amén. No hay otra manera. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra, sino solamente en Jesucristo. Las religiones están apuntando permanentemente a las obras. Le dicen, haz esto, más esto, más esto, más esto, más esto, para llegar a ser aceptado por Dios. Pero el cristianismo dice, acepta lo que Él ya ha hecho por ti. Tú no haces, Él lo hizo. Por eso en la cruz del Calvario Jesús dijo, consumado es, la obra está acabada. Ya todo está consumado. Lo que tienes que hacer ahora simplemente es creer en Él, creer en la obra que Jesús pagó en esa cruz del Calvario para llegar a tu reconciliación. Veamos 4 verdades espirituales que trae la reconciliación. Y estamos en ese punto, ¿verdad? Estamos claros de que solamente Jesús es el único suficiente para que nosotros alcancemos la reconciliación, nuestra fe en Él. Ahora, una vez reconciliados, examinemos las verdades espirituales que trae esta reconciliación. En primera instancia, cuando alguien es reconciliado con Dios, sí o sí sufre una transformación en su vida. Hay un cambio en tu vida, no eres el mismo, no eres la misma. Hay un cambio. Y el cambio no es que ahora vienes a la iglesia, no. El cambio es interior. El cambio es que Cristo mora en tu corazón. Que eres feliz no solamente en el horario del servicio o en un tiempo de estudio bíblico que podamos tener. No, que realmente Cristo mora en tu corazón y tú eres consciente de Dios, de esa presencia de Dios en tu vida todos los días. Amados, cuando alguien es reconciliado con Dios, hay una transformación. Es un proceso de cambio. Cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesucristo. Dice la palabra que el Señor se le apareció y Saulo fue completamente cambiado por el Señor.
Es más, de ser un perseguidor de la iglesia se convirtió en un perseguido. Perdió todos sus privilegios religiosos, económicos, políticos, perdió todo, todo. Por eso dice, todo es basura. Lo que he conocido es algo tan sublime. Entonces, de ser perseguidor a ser perseguido hay una gran distancia, un gran cambio, una gran transformación. Y eso es lo que Dios hizo. No lo propició el mismo Saulo, sino Dios hizo. Pero el cambio se vio en su vida, en su estilo de vida. Por eso si dices ser cristiano y estar reconciliado con Dios y no hay un cambio radical en tu mente, si no hay un cambio radical en tu corazón, en tu conducta, tu forma de ser, en tu vida, en tu estilo diario de vivir, realmente no estás reconciliado con Dios. Amén. Estás acercándote a Dios, es una cosa diferente. Pero reconciliado, todavía no. Tiene que haber un fruto. Hay una manifestación interna. Tu mente es cambiada, tu corazón es cambiado, tu conducta es cambiada, pero no es un cambio que tú lo haces, oye, ahora que estoy yendo a la iglesia, ay, ya no tengo que beber, ahora que voy a la iglesia ya no tengo que fumar, ay, pero ese cigarrito, ay, me tiemblan las manos. No es eso, sino simplemente es algo que internamente surge en ti de rechazo. Es pensar que me deleitaba con el cigarro. Hay un cambio, hay una transformación. Por eso mucha gente dice, ¿no? Tú estás haciendo la iglesia, seguramente te están prohibiendo esto, esto y esto. No. No se trata de prohibiciones, sino que hay un cambio en tu corazón, hay un cambio en tu interior. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versos 17 y 18. Dice así la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva creación o nueva criatura. Eres nuevo. O sea, no te estás tú mismo haciéndote nuevo, sino Él te hizo nuevo, Él te hizo una nueva criatura. Por eso muchos de nosotros nos hemos sorprendido. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Tal vez antes eras un tremendo agresivo, pero ahora como que ya no te defiendes o ya no respondes de esa manera. Algo me pasó. Hubo un proceso de transformación en mi vida. Esa es una evidencia de una persona que ha logrado su reconciliación con el Señor. Hay un proceso, hay un cambio más bien, una transformación que Dios provoca en nuestras vidas. Una segunda cosa importante, la reconciliación es posible solamente a través de Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma, solamente en Cristo Jesús. Amén. La gente necesita conocer a Cristo, o sea, no solamente asistir a una iglesia. No es suficiente asistir a una iglesia. Si una persona no se arrepiente ni lava sus pecados en la sangre de Cristo, pero asiste a una iglesia, igual se va al infierno. Está fuerte, pastor. Pero es la verdad de la palabra del Señor. Amén. Uno puede asistir 20 años a una iglesia, pero jamás llegar al punto de la reconciliación con Dios, jamás arrepentirse de sus pecados. Ahí está. Si predicamos, por ejemplo, salimos a predicar a las calles y hablamos y predicamos nuestra iglesia. Ven a conocer, nuestra iglesia es la más hermosa, la más maravillosa, es poderosa, tenemos estas actividades y esto y esto y esto, y hacemos esto, más esto, más esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sustituyendo el mensaje. En lugar de predicar a Cristo, estamos predicando a nuestra iglesia. Amén. Y es lo que la mayoría de la gente hace. No es que tienes que venir a mi iglesia. Tienes que venir a mi iglesia. Ya soy cristiano, dice, estoy yendo a una otra iglesia. No, pero como la mía, tienes que venir a mí. No predicamos a Cristo, predicamos nuestra iglesia, predicamos nuestros programas, hablamos de todo, pero no estamos predicando de Cristo. Por eso les dije, la gente puede venir, sí, evidentemente puede venir a nuestra iglesia, pero si no conocen a Cristo, igual se van a perder. Entonces nuestra misión es predicar a Cristo, es anunciar a Cristo. Cristo es el único
medio posible para lograr esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. No hay otro medio, no hay otro camino. Y una tercera verdad de la reconciliación es que a todos los reconciliados se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Si tú has sido reconciliado, ¿qué anhelas? Con tu vida anhelas, con todo tu ser, con todas tus fuerzas anhelas reconciliar a los demás. Tú has conocido a Jesús, conoces ese amor, estás impactado por ese amor, te sientes tan bendecido por haber sido reconciliado con el Señor y estás feliz en tu banca, sentado. Ya, me saqué la lotería, estoy feliz. No. Cuando tú has sido reconciliado por el Señor, quieres, no solamente tú, qué hermoso es esto, pero no solamente yo. Y empiezas a hablar a uno, y empiezas a hablar a otro, empiezas a promover la reconciliación del hombre con Dios. Y no estás quieto, no estás tranquilo, sino estás todo el tiempo buscando a quién voy a reconciliar con Dios. Y estás orando. A veces hay personas difíciles, otras parecen que tienen tal vez el corazón ya más dispuesto. Algunas personas tal vez son como esa cosecha que está a punto de recogerse. Todo lo que necesitan es simplemente un segador. Las personas están viviendo diferentes procesos, pero nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto a reconciliar a las personas con su Creador. Amén. Tenemos ese ministerio de parte del Señor, el ministerio de la reconciliación. Mucha gente, muchos cristianos dicen, yo no tengo ningún ministerio. Yo no canto, no toco ningún instrumento, no tengo ningún ministerio. Aquí tienes el ministerio, y es un ministerio más importante que cualquier otro ministerio. Amén. Es el ministerio de la reconciliación. Cuando estás predicando a Cristo a las personas, estás ejercitando este ministerio de la reconciliación. Y ese es nuestro principal ministerio, amados. De cada uno de nosotros tenemos que estar reconciliando a las personas con su Creador. ¿Qué pasa en este proceso del trabajo que estamos realizando? ¿Qué pasa cuando tú reconcilias a alguien con su Creador? Ya hemos leído, estudiando Colosenses, que esa persona pasa de ser enemiga a ser amiga de Dios. Pasa del infierno al cielo. Al cielo. Hoy estuve hablando con un esposo bastante afligido, atribulado, y obviamente tenía toda la razón. Su esposa son jóvenes ellos, una pareja joven, su esposa está con cáncer terminal, y solamente yo le recalcaba, ¿has realmente conocido a Cristo? ¿Has realmente reconocido a Cristo como tu Señor y tu suficiente Salvador? Quería hacer algunas actividades para completar el deseo de su esposa. Le decía, sabes que nada es importante, ninguna actividad que tú hagas, sino realmente asegurarte de que tu esposa pase la eternidad con Cristo. La otra realidad es que se pierda eternamente. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, la reconciliación del hombre con su Creador. No hay ninguna cosa más importante que hagamos realmente por alguien, amados. Tú puedes regalarle a alguien una casa. Necesitas una casa, toma la llave, vive. ¿Quieres un auto? Puedes hacer muchas cosas, digamos, benéficas. Nada de eso es tan importante como predicarle el Evangelio de Jesucristo y que esa persona pase de esa realidad de muerte a vida eterna. Pase del infierno y tenga su boleto al cielo por la reconciliación con su Creador. Esa es la realidad espiritual. Finalmente, la reconciliación está disponible para todo aquel que cree. ¿Para quién? Para unos escogidos, para unos que supuestamente tienen o aparentemente tienen una cara piadosa. Debe estar súper lejos de Dios, imposible. Ves la cara de alguien y como que predicas, te acercas a las personas por la cara que tienen, por cómo visten. Nuestra experiencia de Costa Rica, no voy a olvidarme cuando fuimos con algunos hermanos y hermanas ahí. Fuimos a las calles, porque ¿qué hay en las calles? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Ahí predicando unos travestis, las hermanas poco más se persignaban y no querían acercarse para predicarles el Evangelio. Pero ahí está, nosotros somos llamados a predicar a los perdidos, ¿sí o no? Tenemos que predicarles del Evangelio de Jesucristo. Acércate, predica a quien sea, no mires la cara ni su vestidura, ¿verdad? Predica el Evangelio de Cristo. Nosotros debemos predicar el Evangelio de Cristo de manera abierta, sin discriminación, a todos. A todos. No sabemos nosotros los corazones de las personas.
Tú puedes por la apariencia juzgar y decir, no, este parece tan duro. ¿Cómo sabes tú? Tal vez esa cosecha está lista de ser recogida. Tal vez ese corazón está esperando simplemente a alguien que le hable, le predique el Evangelio de Cristo para entregar su vida completamente al Señor de señores. Reconciliar, dice, todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. ¿Cómo así? ¿Las cosas del cielo también tienen que ser reconciliadas? El cielo tiene que ser reconciliado con la tierra. Amados, la caída del hombre afectó al universo entero, no solamente la tierra, sino también al cielo, al universo. Dice el universo, ¿no es cierto?, gime por causa de la maldad. La caída del hombre realmente afectó. Vemos nosotros un sol afectado, una luna afectadas, no son normales. Están afectados, tienen que ser restauradas. Y no solamente eso, sino la realidad entre el cielo y la tierra fue cambiada. Dice la palabra que cuando el huerto del Edén, ¿no es cierto?, cuando Adán y Eva vivían en ese huerto era un pedazo de cielo, era un reflejo del cielo. Uno podía estar en ese huerto del Edén y decir, esto es algo parecido al cielo. Pero en la caída del hombre, ¿qué pasó? Una distancia. Se rompió eso. Ya no podemos decir que la tierra se parece al cielo. Ya no, porque ya no es. El pecado afectó. Entonces dice que Jesús va a reconciliar todas las cosas, va a decir al cielo con la tierra. Mediante su muerte Jesús vino a reconciliar todas las cosas en la tierra y en el cielo. Ahora, ¿qué pasa espiritualmente? Jesús unió el cielo y la tierra. Por eso es que hoy nosotros vivimos bajo un cielo abierto. Para nosotros el cielo está abierto, pero no para un pecador. El cielo está cerrado. Amén. El cielo nunca estará abierto para un pecador, pero para un hijo de Dios sí. Hay una armonía, una comunicación entre la tierra y el cielo. Los cielos espirituales están abiertos para ti. Amén. Levantas tus manos. ¿Dónde levantas? Al cielo. No levanta o no bajas ahí a la tierra, ¿verdad? Bueno, eso hacen los que adoran la naturaleza. Pero tú levantas al cielo. Jesús, ¿qué hacía? Levantaba, dice, sus manos al cielo. ¿Por qué? Porque tú estás en la tierra, pero tú estás en armonía con el cielo. Amén. ¿Por qué? A través de la muerte de Cristo Jesús. A través de su sangre Él vino a reconciliar las cosas en el cielo y en la tierra. Amén, amados. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa esto? Que mediante el sacrificio de Cristo en la cruz Él hizo la paz para que todo aquel que en Él crea en ese sacrificio tenga esa posibilidad de ser reconciliado con su Creador. Amados, solamente al creer en Cristo y en su sacrificio, una persona puede recibir el perdón de sus pecados y por lo tanto la reconciliación con Dios, que más recibe la justificación mediante la fe para así tener paz con Dios. Si no estás reconciliado con Dios, no tienes paz con Dios. Porque la gente dice, ore por mí, por favor. Aun cuando está atravesando una situación difícil, tal vez de enfermedad, puede orar por mí. ¿Y usted no puede orar por usted mismo? No, porque no se siente en paz con Dios. Pero una persona que está reconciliada con Dios, ¿qué hace? Ora con toda confianza, esté pasando lo que esté pasando, esté enfrentando la circunstancia que esté enfrentando. Obviamente va a decir, hermanos, apóyeme en oración, pero yo estoy orando. Yo estoy acercándome a mi Señor, estoy creyendo en Él, estoy confiando en Él, en su poder, estoy proclamando su palabra en mi vida, sobre esta circunstancia que estoy viviendo, porque estoy en paz con Dios. Amén. El sacrificio de Cristo es el único medio que puede reconciliar al hombre con su Creador. Solamente a través del sacrificio, solamente a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nosotros vamos a poder ser reconciliados con Dios. Tenemos que reconocer que Él murió por nuestros pecados. Amén. Tenemos que aceptar ese sacrificio que Él pagó en la cruz como suficiente para lavar y limpiar todos nuestros pecados y hacernos a nosotros, en lugar de enemigos, amigos de Dios. Pasarnos de una realidad a otra realidad
Y eso es posible solamente a través del sacrificio de Cristo, como dice aquí la palabra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él hizo la paz, Él propició la paz mediante ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y con esto tenemos que vivir conscientes todos los días de nuestra vida. Y agradecidos por esto todos los días de nuestra vida. Conscientes de esto todos los días de nuestra vida, amados. Tenemos que tener presente en el corazón lo que Jesús hizo por nosotros. Todos los días, todos los años, no importa cuántos años pasen, si tú estás 50 años en los caminos del Señor, esos 50 años tienes que ser consciente de que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para hacer la paz entre tú y Dios. Y tienes que decir, Señor, estoy agradecido. Y cada mañana y cada noche presentarte con gratitud delante del Señor. Hacer tus oraciones de gratitud. Gracias, Señor, por dar tan preciada sangre preciosa, por derramar tu sangre en la cruz del Calvario y hacer esa paz con mi Creador, Señor. De otra manera estaría totalmente perdido. De otra manera sería ese enemigo tuyo, Señor. Pero gracias por haber propiciado, por haber tomado la iniciativa, Señor. Gracias por alcanzarme, gracias por rescatarme. Eso es lo que tenemos que hacer. Poner nuestra confianza únicamente en Él, en Cristo Jesús. Él es el todo de nuestras vidas. Él es nuestro dueño. Amén. ¿Has hecho realmente de Cristo el dueño de tu vida? ¿Es Cristo el dueño de tu vida completamente? Cada uno conoce su corazón, su realidad esta noche. Cierra tus ojos y empieza a hablar con el Señor.